Terapias de conversión, sanidad milagrosa, violencia psicológica disfrazada de ayuda. Unas personas juran que pueden arreglar la orientación sexual. Miles denuncian traumas, manipulación, heridas que duran años. La ciencia también lo rechaza. Muchos sectores religiosos defienden estas terapias y el mundo se divide entre llamados y libertad. Gritos de abuso, dicen algunos. ¿Es una cura, es un control o una práctica que jamás debió existir? Bienvenido a Fuego Cruzado. Hoy, terapias de conversión. Estoy junto a Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Silvana también tenemos por este lado en el panel y también junto a Camila. ¿Cómo están, chiquillas? Bien, súper bien, gracias por invitarnos. Hola, ¿cómo están? Bien, terapia de conversión, chiquillos, vamos de inmediato. ¿Es una terapia? ¿Es ayuda psicológica? ¿Cómo lo ves tú, Cristian? Ya empecé con un problema interno. Sí, porque, claro, una empecemos con la de terapia, por favor, conversión para Cristian. es tratar de arreglar algo que está malo. Entonces, como que está... ¿Cómo se llama? Es una terapia, dices tú. Sí, algo que se transformó, algo que está enfermo. ¿Qué es? Eso yo creo que ahí me puede ayudar la Camila. No, yo no sé cuál es el trastorno. ¿Está enfermo alguien así ¿Es un como para hablar de trastorno, terapias? No, ¿Qué dice la psicología? no se considera trastorno. Para ser considerado trastorno hay que cumplir ciertos criterios. Hoy día los manuales diagnósticos, que son como la Biblia para los psicólogos, para los psiquiatras, quienes diagnostican patologías mentales, hay que cumplir ciertos criterios para que se consideren que son un trastorno. Por ejemplo, malestar clínicamente significativo, deterioro en algunas áreas importantes, alteración en algunos procesos psicológicos. Hoy día el manual DSM-5, CIE-10, que son CIE-11, perdón, los que se utilizan, se consideran condiciones relacionadas con la salud sexual. Antes eran considerados trastornos y hoy día no. Hoy día es una condición de salud, no se consideran trastornos. ¿Qué es lo que es una terapia de conversión para dejar en claro también a nuestros amigos que nos siguen? La terapia de conversión es una terapia reparativa. No se utiliza. Yo no la utilizo como psicóloga la terapia de conversión porque no funciona. No provoca más daño al paciente que reparación de algo. Por eso no se utiliza. O sea, carece de evidencia científica. Por eso hoy día la terapia de conversión no se utiliza casi, no está aprobada por el Colegio Psicólogo, por la APA, no ¿Está no se prohibida considera. en Chile? No es que esté prohibida, pero no se hay muchos psicólogos que no ocupan esta terapia. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no se considera un trastorno la orientación sexual. ¿Se considera una enfermedad, dices tú? No, No se considera enfermedad, se considera una condición. Una condición. Y para ti, Cristian, ¿cómo lo sigues desarrollando todo esto? Porque me imagino que has visto como en tu labor de pastor también, has visto estas conversiones de que de algún modo se quieren implementar también dentro de la iglesia. Vi algunos videos en YouTube que me gusta ver harto, que hubo unas terapias en los Estados Unidos de una persona que se convirtió de la homosexualidad en el contexto cristiano, y ahí empezó a tomar mucha fuerza el tema de las terapias de conversión, y fueron muchos, habían estadios llenos, habían como cruzadas cristianas para que la gente cambiara, y al principio fue muy potente porque da una luz de esperanza para aquellos que me imagino están luchando internamente sobre asumir esa condición. Entonces, por lo que hablábamos de la culpa, la moralidad en otros capítulos, y empezó muy fuerte. El problema es que después empezó a explotar. Empezó a haber estos problemas de que la gente se sanaba aparentemente un tiempo, pero después había esa recaída según esta mirada de la terapia. Entonces empezó a haber más problemas de dolor detrás de esto. Se profundizaron los conflictos de dolor. Ya no era solo culpa, sino había un dolor de una falta de identidad profunda, de una manipulación, y ahí yo creo que la cosa está compleja. Y ahí en esta terapia, las personas que practican esto, o más bien piden esta ayuda, ¿es una decisión propia?
Es una presión familiar de la sociedad, de la cultura. ¿Cómo lo ven ustedes, chiquillas? Silvana, Camila. Sí, estaba leyendo. El abuso psicológico, como decía Cristian, es delicado porque la persona está tan sensible a todo lo que le dicen, a todo lo que recibe, que la persona que le guíe, ¿cierto? Psicólogo, la orientación que él tenga, lo que esa persona va a decir es la verdad. ¿Cierto? Es difícil y es delicado porque por eso yo creo que en Chile está prohibido este tratamiento porque es tan delicado, la mente es tan delicada, Está todo lo que ellos vulnerable. viven están demasiado vulnerables, entonces ahí vienen unos abusos tremendos de parte, bueno, hemos visto a nivel nacional testimonios y personas que psicólogos, médicos y todos trabajan en estas áreas y hay un abuso inmensamente grande con la persona porque la persona está tan vulnerable a que tú le dices, siéntate ahí, hace esto y ellos lo van a hacer literal. Entonces están muy sensibles y el abuso se presta muy grande. Entonces, en más ese como una sentido. presión familiar, cultural, Camila. Podría ser que lo llamáramos más presión social, Claro. que quizá la persona sienta que debe cambiar algo que está malo en él. Entonces, claramente estas terapias conversivas no se aplican porque desencadenan en otros síntomas para el paciente, en sentirse que tiene baja autoestima, tener a lo mejor desencadenar en una depresión, en Claro. intentos suicidas. Por eso hoy día las terapias, al menos acá en Chile, están prohibidas y no se aplican, no deben aplicarse las terapias de conversión. Podría desencadenar en muchos más problemas que el propio cambio o El la cambio que propia ellos quieren que intención tengan. de querer cambiar. Claro. O el resultado, porque una palabra maldicha o que la persona lo reciba, lo recepcione de la manera equivocada, como dice Camila, listo, me quito la vida, Me quito esto la no vida. tiene solución, perdón, directora, esto no tiene solución, el temor, porque el temor a ellos los inunda, o sea, de tal manera que uno lo ve de afuera y lo ve tan sencillo y dice, no, si esto es así, pero la realidad que ellos viven internamente es tan poderosa que imagínate, pues llega ¿Y a por una qué si la persona a tomar una ciencia decisión. afirma, verdad, que esto no es un buen método? ¿Por qué se sigue realizando? Yo creo que lo que decían nuestras compañeras es que hay una presión social muy fuerte, religiosa, social, Cultural en algunos casos el también. miedo es muy importante en esto. ¿Ah? Claro. El miedo nos hace hacer muchas cosas extrañas. Así es. El miedo al que dirán. Muchos padres involucran a sus adolescentes, jóvenes, en este tipo de terapias. Hay un estudio de los Estados Unidos que casi 2 años, más de 150.000 personas que fueron terapiadas, un fracaso total. Entonces, esos son números duros que no podemos dejar de considerar. Yo creo que se parece un poco haciendo un paralelo a la religión. Cuando te metes a la religión por ser más bueno, por tapar algo, Por querer demostrar. te transformas en personas de nuevo lenguaje, de nueva corbata, de nueva actitud. Yo no tomo, ni bailo, ni nada. Ahora, yo antes hacía todo esto, poniendo todo en énfasis en la transformación visible y no en lo interno. Entonces creo que por aquí pasa un poco lo mismo. Y después vemos gente religiosa contenida que termina haciendo cosas más malas que las que quisiera hacer incluso, porque no puso énfasis en lo interno más que en lo externo. Entonces, esto mismo, yo creo que los padres y quien involucra a sus familiares en terapias tan invasivas como esta, lo que están tratando es arreglemos esto lo más rápido posible, sea como sea. Y yo creo que el objetivo, como bien dice el nombre, es una terapia de conversión. A través de esto te voy a convertir en otra cosa. O en otra condición, ¿ya? No puede ser ese el objetivo, vuelvo a decir, desde la mirada cristiana, Dios tiene un plan, lo plantea, te dice el camino y te da la solución, pero no te veas que te metas hacia la fuerza. Entonces, ¿la terapia Entonces, cambia a la orientación sexual? ¿O Los números dicen que o no, los números? lamentablemente. Dice lo ¿Qué contrario. dicen? ¿Qué dice la estadística frente a esto, Camila? Que no sirven. Las terapias conversivas no sirven. No sirven. Ahora, Cristian dijo algo súper importante, que hoy día la sociedad busca la solución rápida. Entonces, ¿podría la gente de repente caer en este tipo de terapia que no son las más idóneas para las personas y que terminan en el fondo quizás teniendo un trastorno mucho más complejo que con la condición que venía? Entonces, la línea es súper delgada entre lo que yo quiero a corto plazo y lo que una buena terapia a lo mejor te va a dar en el largo plazo. O sea, Es que en definitiva, lo que tú quieres decir, que se puede dar entonces
una orientación sexual distinta a la que está teniendo la persona. O sea, puede tener una solución en este caso. Si tú lo dices, lo planteas a largo plazo. Sí, no, tal vez. En este momento está luchando su mente. Claro. Está preguntando. Yo creo que es que voy a en el fondo separarme de la posición de psicóloga y voy a posicionarme desde la Camila cristiana. Si yo me posiciono en la Camila cristiana, yo creo que sí el Señor va a poder a lo mejor generar algún cambio en la persona que tiene una orientación sexual. Yo creo que sí el Señor puede trabajar en esa persona. Ahora, si tú me dices como terapeuta, Claro, yo no voy caso. a tratar de cambiar la posición de esa persona porque mi posición frente al paciente debe ser neutra. Claro. Yo no me posiciono desde aquí con una Camila con valores que se los va a traspasar al paciente. Yo no me posiciono en ese lugar. Yo me posiciono frente a una persona que sus valores son distintos, que sus pensamientos son distintos y los acepto, no los voy a cuestionar en una terapia. Entonces, desde ahí tampoco voy a cuestionar si la persona tiene una orientación sexual distinta, si hay ideología de género, no la voy a cuestionar tampoco. Entonces, desde ahí yo no lo hago, no lo voy a hacer. Ahora, como cristiana, yo creo que sí el Señor puede cambiar a estas personas y puede transformar a estas personas. Ujú. Tampoco creo que sea un trastorno, no lo considero, no se ha estudiado así. Es una condición de las personas ser homosexual, ser lesbiana, es una orientación. Claro. Entonces, Cristian, la iglesia que promueve estas prácticas, Claro, sí. ¿están ayudando, están dañando a sus propios Yo fieles? creo que el abuso es dañino. De hecho, Focus on the Family, un ministerio internacional enfoque a la familia muy conocido, bíblico, acerca de cuál es el concepto correcto de la familia desde la perspectiva cristiana, es tan fuerte su impacto que de repente se iguala a otros que son un poco más extremos, que quieren cambiar a toda fuerza. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué estoy hablándolo? Porque la mirada contraria al cristianismo dice cualquier mirada cristiana es mala porque quiere transformar al individuo. Desde el individuo, recordemos que el humanismo pone al ser humano como centro de todo lo necesario, como prioritario, y el cristianismo pone a Dios primero y nosotros como resultantes de esa mirada. Entonces, obviamente ahí tenemos distancias, nos contraponemos. Pero yo creo, vuelvo a decir, conociendo a Dios, como Él se manifiesta en la palabra, que cuando uno fuerza algo, está mal. Porque fíjate, siempre la respuesta que Dios espera es una respuesta de amor. Yo te seduzco, yo me doy primero por ti para ver qué va a pasar a la vuelta. Yo soluciono el problema, pero tienes que involucrarte. Entonces, cuando yo parto de la idea de reorganizar esto, de sanar a alguien, de volver al origen a alguien, a la fuerza, esta terapia te va a cambiar, estamos mal. Y obvio, lo que va a traer es dolor, lo que va a traer es, cuando no me esté funcionando, manipularé, haceré lo que sea, porque el objetivo es cambiar. Y si no, finalmente, mira, no hables, te voy a vestir de hombre o de mujer, como la sociedad establece un prototipo, y hagamos como que tú eres hombre. Y finalmente, lo interior va a estar en lucha constante. Eso va a provocar dolor a él, va a provocar a otras personas. Yo creo que eso ha pasado mucho. Lo conversaba también en otro momento, que he visto algunas personas que luchan toda su vida dentro de la fe y saben que no se debe hacer, pero van a quedarse ahí al someten Silvano, y bajo tu experiencia con jóvenes, con personas también, existe algo que se está dando en la iglesia, que es sanidad y liberación. ¿Verdad? Y me imagino que han habido casos precisamente de esta conversión, digamos, de personas que se sentían mujer en algún minuto, o sea, le atraía a los hombres, pero es tanto el amor por Dios que toman una decisión trascendental en su vida. Es que partamos que primero que esta condición no es una enfermedad. Entonces yo no tengo que curar nada, primero. La identidad de género, ¿cierto? No es una enfermedad, sino que es una emoción, es algo que nace de adentro. Y eso solamente lo puede sanar Dios. En los jóvenes llega una etapa en la vida de un adolescente, llega la etapa de un joven en que, ¿qué es lo que siempre decimos? Las emociones están
al flor, aire, sí. están a flor de piel. Entonces es ahí donde nosotros que debemos mantener ese orden, ese cuidado y decir, bueno, nosotros en la iglesia sabemos que Dios es el único que puede ir dando la orientación que ellos necesitan, ¿cierto? No una sanidad, sino que una guía, una orientación de lo que dice la palabra, de lo que la verdad de Dios tiene que plantarse en su vida. Así que no tratemos de ver que la distinción de género, ¿cierto? Lo tenemos que sanar y a lo mejor estas terapias, en vez de producir esa sanidad que buscamos, estas terapias lo que queremos que ellos cambien no va a tener el efecto que queremos, sino que todo lo contrario. Las estadísticas dicen que se transforman en una tortura para la persona cuando nosotros queremos luchar contra algo que no es una enfermedad, sino que es algo interior. Oye, entonces, ¿qué pasa con la libertad religiosa de quienes realmente necesitan esta ayuda? O sea, ¿cómo los lastimamos si hacemos esta práctica emocional, como dice Silvana, dándole algunas herramientas yo puedo entender la mirada espirituales? un poco más conservadora y a veces hasta dogmática de algunas comunidades cristianas que no quieren contaminarse. Para ellos la santidad es el pecado es pecado, lo bueno es bueno y Dios es bueno y tú tienes que ser bueno, si no, no perteneces a Dios. Fin de la discusión. Esa es toda la frase, porque mal entienden la santidad. Fíjese que Dios es santo, nos invita a ser santos a pesar de que somos pecadores y a pesar de que vamos a seguir en la carne y a pesar de que vamos a seguir pecando. Sí, entonces, ¿cómo entiendo que Él quiere santidad de mí si sabe que voy a volver a pecar? Porque hay más confianza en Dios en nosotros de lo que nosotros creemos. Entonces, creo yo que nosotros desconfiamos tanto de las personas que hace que en el fondo manipulemos, y ahí está el pecado más grande. Manipulamos a las personas para que cumplan los parámetros que nosotros queremos, religiosos, sociales, O políticos. sea, tú dices, no hay, o sea, hay una manipulación, no un cambio real. Sí, Que sí. sí, creo que eso. Sí, las creo dos. todas las anteriores. anteriores. Todas las anteriores. Creo que la manipulación es la herramienta más facilista para llegar Sí, a un porque yo te he objetivo. escuchado harto decir eso, que, Es que la se manipulación manipula. es un tema que ocupamos Entonces, lamentablemente todos los seres humanos, pero en los contextos religiosos, políticos, eso. Ya, entonces no hay un cambio real. No hay un dentro. cambio real. O sea, es una manipulación la que está sufriendo la persona Yo creo si que quiere sí. de orientarse, digamos. Pero puedo si es hombre. entender por qué la desesperación de ciertas corrientes más conservadoras. O sea, yo creo que esto nace de algunas personas con muy buena intención. Pero esto Que es se un- La buena desvirtúa intención desde el no punto de sirve. vista cuando no resulta, Claro. yo hago que resulte. entonces, ¿es una manipulación cultural o religiosa? Las dos. Las dos. Sí, la cultura no está apartada de la religión, ni viceversa. Somos parte de la cultura. Construimos cultura, el pensamiento. Entonces, ahí está la diferencia. Dios nos mandó como en medio de lobos, pero nos metió. Él se metió en la realidad humana, ¿ya? Pero nosotros queremos ser un poquito como los esenios, que eran una secta judía que se apartaba de los cerros y se encerraba hasta esperar que el Mesías viniera porque no se querían contaminar con los romanos. Entonces, a veces nosotros somos un poco como eso. Y estas terapias, de hecho, que son para eso, para extirpar este cáncer dentro de la iglesia que es la homosexualidad. Entonces, vuelvo a decir, hay una buena intención, pero con muy poco conocimiento de Dios. Y eso hace mucho dolor, provoca mucho dolor en el que a lo mejor genuinamente como un padre dice, algunos obligan a sus hijos. Y a lo mejor algunos hijos con amor hacia sus padres dicen, ya me quiero Aceptan, someter porque claro. te veo sufrir, papá, por mi condición. Entonces me quiero someter a esto. Imagínate ya la vulnerabilidad emocional que trae alguien así, que se somete a esa terapia y el otro lado tratando de hacerlo cambiar, lo pueden reventar. Hay como ser algunas humano. terapias de shock que, Sí, claro, que algo hacen así. cambiar a la Que- persona. sí, Entonces, eso, y tiene mucha relación con la terapia conversiva, que Claro. es querer como el cambio casi automático. Las terapias de shock tampoco son terapias que se utilizan, son dañinas, provocan malestar en el paciente. Algo que también dijo Cristian que es muy interesante, que el cambio en las personas no se debe generar por otros. Si yo quiero que tú cambies y te lleva a un lugar para que te hagan cambiar, eso no va a servir, eso no va a funcionar, no funciona. El cambio parte por la decisión de uno de querer cambiar. Es lo más importante, tener esa decisión de decir, sí, yo esto considero que no está bien, yo debo cambiar esto en mí, es la voluntad de uno de querer cambiar. Entonces, los cambios que se han hecho estadísticamente
¿Son reales? ¿Son, Lo que son pasa es que una evidencia terapia válida, yo pienso, manipuladora, como dice no, Cristian? yo creo que más que manipular, una terapia que es válida es cuando tú entiendes la identidad de la persona. Cuando tú entras por ese lado primero, tú ya comienzas a entender y a ponerte en el lugar de la persona. Una terapia válida es cuando tú comienzas a entender lo que él está viviendo, porque de afuera es fácil criticar, es fácil decir, no, es que lo tienes que hacer, es que tienes que cambiar, es que esto no es bueno. Pero cuando tú te pones del otro lado, ¿cierto? ¿Por qué te ríes? ¿No? Porque Ya, porque cuando te pones del otro lado, ¿cierto? Entonces tú empiezas a entender un poco de la identidad de la persona. Y ahí nosotros vamos con el paso de la terapia de parte de Dios, de lo que la palabra dice. Pero cuando nos vamos al choque de que tú lo tienes que hacer, es que tú tienes que cambiar, es que tú tienes que hacerlo, esa terapia es muy confrontativa. Entonces, por confrontar a la persona automáticamente se cierra y prácticamente termina haciendo lo que sus emociones o lo que está sintiendo. bueno, es la terapia de conversión, cura o abuso psicológico. Y ahora yo lo quiero llevar un poco a la realidad que nosotros hemos tenido en nuestras iglesias cristianas. Entonces, ¿qué hacemos con las personas que llegan en una condición, quieren cambiar su vida? Dicen, oye, quiero cambiar mi Eso es vida. impresionante para un Ya guía. hay un paso. Ya. Porque tú quieres proveer ese cambio porque ya ves la disposición. Claro. Exacto. Pero ¿qué pasa cuando no funciona en ese Y proceso? ahí vamos. Ahí. Eso es por vocación. Ahí sale un pastor de podemos verdad. hacer en ese caso? Ay. Voy a hablar desde dos puntos de vista. Desde el pastoral y desde el Más como el Cristian. más como dijiste, más filosófico. Pero eso te pasa, por ejemplo, en tu caso, porque en la parte musical de arte también se da mucho. Tú, como director Ajá. de musical, me imagino que te has topado también con estos casos de personas o de jóvenes que vienen con esta orientación. Sí, claro, es que eso es transversal en todas las capas de la sociedad y todos los estratos y o sea, es un tema del ser humano. Ya, entonces obviamente te lo vas a encontrar en todas las áreas. Pero sí me he dado cuenta en los últimos años, no sé, yo tengo 51, yo creo que en los últimos 25, 30, que está, como hablábamos en otro capítulo, que está más visible. Claro. Entonces obviamente hablamos más, discutimos más, nos cerramos más también los que no queremos que no nos infecte eso, no sé, por Sí. decirte algo. Entonces, creo que si alguien viene a donde mí y estoy en una posición pastoral o de líder cristiano y quiere ser transformado, yo no puedo caer en la tentación Claro. de, listo, está todo listo. Claro. Esto va a ser fácil. Con ayuno y oración salen todo. Vuelvo a decir, tengo que caminar con ellos. Porque lo que busca un pastor no es llevar a alguien a algún lugar, sino acompañarlos Ajá. en su caminar, Ajá. que es muy diferente. Así es. Porque así quito la frustración como líder. No me siento frustrado. Cuando yo me siento Oye, frustrado, Cuando no hay resultado. es que no veo el resultado, me vuelvo loco. Frustra a Claro. la persona Ya, y te ¿y frustra como qué hago pastor. como líder cuando me siento frustrado y él tiene esperanzas en mí en el Claro. cambio? Claro. Empiezo a ocupar cualquier herramienta que parezca cambio y ya. Y al fin y al cabo. Entonces Oye, ahí sí. va el tema Tienes toda la razón. que va. Vuelvo a decir, Jesús cuando se encontró a la mujer que estaban acusándole de adulterio y tenían pruebas fehacientes y la ley judía decía que podían apedrearla, su respuesta no fue, oye, ¿cómo la van a apedrear? Claro. Dijo, bueno, la ley dice que lo tienen que apedrear, pero les voy a dejar un dulcecito ahí. Ahí nomás. Consideren el hecho de que a lo mejor alguno de ustedes haya pecado en la mañana, ayer, no lo sé. Les quiso decir, si nos vamos a agarrar a la piedra, entre todos entonces. Y ellos no quisieron aceptar esa culpa y soltaron las piedras. ¿Qué digo con esto? Digo que el acompañamiento en los procesos, y ojo, Jesús terminó la historia diciéndole, ¿a dónde están los que te condenan? Es más, dice, ni siquiera yo te condeno. Claro. Levántate. No, y le dice, pero ¿sabes qué? No lo hagas más. Claro. Le dio un consejo. Si pecaste, si todavía sientes esa inclinación, pero entiendes que el plan de Dios no es así, intenta no hacerlo de nuevo y sigamos caminando en oración, sigamos caminando, aprendamos más de Dios. Pero yo no puedo decirle, papá, usted trajo a su niño a la iglesia, él va a cambiar. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿La eternidad o la transformación? La transformación va de la mano de lo que Dios va a hacer en nosotros. Qué importante eso. La qué transformación importante es el resultado de la resultado, conciencia claro. de la eternidad. Exacto, y el resultado de que Dios no te cierra las puertas. ¿Sí? Ese Pero, ¿qué? es el tema de decir, como tú decías, Cristian, mira,
eso es lo que estás viviendo, eso es lo que estás sintiendo, se puede salir, Claro. pero no peques más. Sí. Es ahí donde equivocadamente muchas veces la iglesia, por no mostrar lo que realmente está sucediendo, tapamos esto. La incredulidad es un Tapamos, pecado claro. grande, ¿cierto? La incredulidad es un pecado muy grande en el contexto del cristianismo Claro. porque va contra la fe directamente, Claro. ¿cierto? ¿Qué es lo que hizo el maestro con Tomás? Ujú. Le dijo, ¿sí? ¿Estás dudando? No, le dijo, mira, antes de hacer Claro. cualquier oración, tráiganme el Tomás. Tomás, ven. Claro, Tomás, ven. ¿Tenías dudas? Mete tus manos. No le dijo, ay, las metiste, viste, ahora andate al infierno por incrédulo. Lo hace reaccionar. Le dio La oportunidad, así respuestas es. a su necesidad de incredulidad. Oye, ¿y la iglesia Dios está le puede capacitada dar para responsabilidad. eso? ¿A qué? Porque la iglesia está capacitada No, para la, poder... la iglesia no cuestiona. Mientras no cuestione, no está capacitada para No, porque a abrirse. veces somos tan religiosos Somos muy que poco cuestionadores. Claro, Porque tenemos miedo. Sí, o pues. religiosos porque creemos que estos son temas que no, hay que dejarlos ahí nomás, pero veamos con un profesional. ¿Por qué es importante Es que- una psicóloga cristiana? Sí. ¿Cierto? Profesionales cristianos que puedan dar las herramientas a las personas, no solo en la parte profesional, sino que en la parte de lo que Dios dice. Nosotros hemos tenido experiencia con varios psicólogos, siempre nos toca un psicólogo, antes en el otro ministerio teníamos un varón psicólogo, entonces, qué importante saber que para esto es que la iglesia tiene que perfeccionarse, Obvio. para esto es que la iglesia Sí. se tiene que preparar, para esto la iglesia debe buscar la ciencia, pero de la mano con la voluntad y con lo que Dios tiene preparado, porque somos los que damos las herramientas para aquellos que la necesitan. ¿Existe Cristian, perdón, disculpa Camila, ¿existe otra conversión, digamos, aparte de la homosexualidad? No. Que se- No, no hay más. O sea, esta es la única rama ¿Como terapia de como conversión? terapia de conversión. No existe terapia de conversión. O sea, sí, llamémosle conversión al querer cambiar una A la conducta, persona. a la persona. Que yo quiero cambiar esa conducta que él está mostrando. No podemos. Me declaro incompetente frente a querer cambiar a alguien, yo, ser humano, como profesional, realizar terapias psicológicas a alguien que quiere cambiar su condición sexual. Me declaro incompetente. Yo creo que aquí el único que puede hacer algo es Cristo. Ujú. Ahora, una pregunta para Cristian. ¿Tú crees, Cristian, que la iglesia necesita buenos líderes? De todas maneras. o sea, ¿Crees que existen Esta gente buenos lo que quiere líderes es con matar este mi tema? imagen pública. Sí, sí. Tú puedes, Cristian. Claro, siempre. Creo que... Y con eso a lo mejor tengo que asumir que somos malos líderes. o sea, Así que obviamente claro, sí. porque tu pregunta... Es que mal entendemos el liderazgo. Sí, El sí. liderazgo en el contexto humano. ¿A qué te refieres es con que- buenos líderes? Es que ese, claro, que es un buen líder. Claro. En el Imponer o contexto- acompañar. En el contexto humano, el liderazgo es que va adelante para llevarte a un objetivo. En Claro. el contexto cristiano es aquel que sirve y te acompaña en el camino. Exacto. Entonces, sí faltan líderes. Y hay Sí, otro claro. líder también que el que te lleva por un camino intelectual. Claro, ¿verdad? te lleva a un Entonces, camino. ¿cuál, Influencia. ¿cuál va a ser tu influencia en realidad? O sea, si lo planteamos en el tema de la diversidad sexual, faltan buenos líderes en la iglesia. Faltan líderes que a lo mejor Es que a lo mejor incluya- faltan líderes que cumplan con todas estas condiciones. todas esas Capacitados. estén Es que ahí, capacitados. claro, ahí va. Exacto. Po. ¿Sí o no, que Camila? estén capacitados para incluir a las personas que tienen una condición distinta. Ujú. Hoy O día, sea, preparado para este tipo de cosas. preparado para este Para tipo este de tiempo y cosas. para estas Exacto, necesidades. es para que vaya de, O sea, de la mano si nos con lo que planteamos está- hoy, en el hoy, en el ahora, creo que se van generando cambios muy paulatinamente. Pero si vamos atrás y volvemos a lo, no sé, iglesias que no aceptaban este tipo de personas, no, o sea, entras Eran casado a la rechazados. iglesia, si no, no entras. O sea, Ajá. digamos, para tu punto de vista, nos falta a la iglesia entonces tener esta capacidad, digamos, de recibir a las personas tal como vienen. Exactamente, falta aún. Yo creo que Mucho legalismo, se va dices tú. pasito o sea, más que legalismo, yo creo que hay mucha cuestionamiento a los valores. Yo creo que va muy ligado a lo que cada uno piensa, a los valores que quizás trae de la casa, también muy ligados a la religiosidad. Dios no cuestiona tanto. Yo creo que Él aceptaba y Él trataba más con amor, más que ponerse Él sus propios valores, llevarte a lo mejor a condicionarte a que tú tienes que cumplir con ciertos criterios para ingresar a la iglesia. Ujú.
¿Y qué pasa, Silvana, con esos pastores que desde el púlpito dicen, no, la mujer es mujer y hasta el final, y el hombre también es hombre hasta el final? ¿Qué pasa con ese mensaje de no inclusión, de no conversión, si llega una persona con alguna tendencia o orientación distinta? Lo que pasa es que yo pienso que ahí lo que decía Cristian, al Cristian, el super Cristian, Sí, va, como referente. No, mira, me encanta toda la publicidad, pero el super Cristian. lo están disparando mucho. Lo que pasa es que yo lo que decía Cristian hace un rato, yo creo que una de las cosas que va a cambiar nuestra vida es la verdad. Cuando a ti no te confrontan con la verdad, pero a la vez te ayudan a vivir ese proceso de entender esa verdad, porque yo no puedo disfrazar la verdad en la iglesia. La palabra dice que hombre y mujer. ¿En qué momento hubo ese cambio? ¿En qué momento se distorsionó la verdad? ¿En qué momento pasó ese proceso? Yo no puedo decir y suavizar la verdad. Lo que sí puedo acompañar, puedo educar, puedo guiar, llamarte y decirte, hola, eres bienvenido, mira esto, esto y esto, y entenderlo. Y no como hace un rato decían ustedes, que es que tienes que venir a la iglesia, porque te has fijado que la iglesia cristiana lo primero que hace con una persona no es decir, es que tienes que dejar esto, es que tienes que cambiar esto, es que tú no debes hacer así. Y al primer día, a la primera semana, queremos transformar a las personas, pero no entendemos lo que vive interiormente la persona. Y lo conversábamos en nuestro programa. Yo no puedo luchar así de esa manera, más que Dios puede provocar el cambio, lo que ha vivido íntimamente. Sí. Y para eso es un proceso. El pastor debe sentarse, escuchar, ministrar, pastorear a su iglesia. Yo sigo insistiendo, pastores, somos llamados para estar dentro del pueblo, no solo para estar en un altar y poder predicar de ahí, irnos a la casa. Esto lleva responsabilidad de cada uno de los líderes de la iglesia. Métete en la iglesia, involúcrate en tu hermandad, conoce lo que está sucediendo, porque es fácil mirar de afuera, criticar y decir, no, él sabe que ya no sirve, y los transformamos a los hermanos desechables y no le damos la oportunidad de decir, oye, yo quiero escucharte. Si hay un proceso que te debo de acompañar, que tengo que estar contigo, que ayudarte, ahí voy a estar. Entonces, en un porcentaje, Silvana, según tu opinión en este minuto, hay un alto porcentaje que no está cumpliendo entonces esa labor. Es que los resultados lo dicen. Como iglesia, como líderes, los como resultados pastores. lo dicen, porque hay mucha gente que está buscando más. Si no encuentra la verdad de la iglesia, si la iglesia no se levanta. Hace un rato estaba compartiendo con la experiencia de tu esposa, Cristian, y de verdad que impactaba. Yo le decía, yo cuando me siento, es muy referente a lo que voy a decir, pero cuando yo siento la oportunidad de poder predicar de Dios, yo lo hago, no me quedo callada. Porque esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? La gente, ¿para dónde se está yendo? ¿A los brujos? Claro. ¿Al tarot? Buscando, porque está buscando la verdad, está Muy buscando la opción, necesita salida. Hemos visto jóvenes que se están suicidando, hemos visto la adolescencia que no encuentra la verdad, que están tan enceguecidos que buscan el lado más fácil. Ah, no, tengo 5 años, tengo 6 años, quiero ser niñita, viene el papá, es hombre, quiero ser niña, me siento niña, papá, 5 años, ya avistamos lo de niñita, démosle la cartera y nosotros asumimos que tu amor eres niña. Entonces ahí hay ¿Qué una estamos conversión, haciendo? hay una conversión desde los padres, o sea, de hacer sentir al niño que tiene alguna tendencia o orientación y lo convertimos en niña. O sea, ¿Se puede llamar como conversión eso también? ¿Desde los padres hacia los hijos? yo personalmente creo que los padres cometen muchos errores cuando un niño de 3, 4 años te dice, mamá, yo quiero ser mujer. Yo creo que ahí se comete un grave error en quizás no esperar un desarrollo habitual en ese niño o neurológicamente Claro. esperar que el niño se desarrolle de una manera normal. Es incentivar un poco a lo que el niño quiere o a que la sociedad en el fondo no está abriendo frente a este tema. Porque si un niño de 5 años te dice, yo hoy día me siento mujer, y el papá no sé, le avala lo que está diciendo, estás cometiendo un grave error en avalar lo que ese niño dice cuando aún no tiene el desarrollo cognitivo adecuado a su edad. Hoy día, ¿qué nos dice la ley? Que recién a los 14 años te puedes identificar con algún sexo. Y ya después a los 18 tú puedes hacer cambio de apellido, cambio de nombre, recién ahí. Y aún así creo que quedamos al debe porque aún a los 18 años el cerebro no termina de desarrollarse. Entonces es importante no avalar todo lo que quizás la sociedad nos dice, sino más bien ser un poco más criteriosos Y ahí como empieza la padres. mejor terapia. Esa es la mejor terapia. La terapia de los papás. Sí.
la terapia de la familia, la terapia del entorno. Conversábamos con tu esposa y decía, yo estoy vivo alrededor de mi hijo, de mi hija, y estoy atenta con todo esto, que la experiencia que ustedes vivieron al tener un adolescente de esa edad. Entonces tú tienes que estar despierto. ¿Qué está rodeando? Entonces yo estoy viviendo lo que mi hijo está viviendo, yo estoy viviendo lo que mi iglesia vive. Entonces ahí comienza la terapia. Ahí comienza ahí comienza la mejor terapia, donde tú y yo debemos estar adelantados a lo que ya sabemos que viene. Sí. Si nosotros no cuidamos nuestro ambiente, no cuidamos nuestra familia, no cuidamos nuestra iglesia, no es la palabra, no captamos la atmósfera que se está moviendo encima de nuestros hijos, esa es la mejor terapia. Cuando yo como papá, cuando yo como pastor, cuando yo como mamá me pongo en el lugar de autoridad con Dios por delante, yo sé que vamos a luchar contra esto que está destruyendo a nuestros jóvenes. Llevándote al caso, imagínate, 17 años un joven, ya dice, no, ¿saben qué? Realmente ya me voy a cambiar de sexo. Cumpliendo los 18 inclusive, ya dice, voy a cambiar mi apellido, mi nombre, ya no soy más Ariel, soy Anita, ponte tú. Ariana. Y de pronto conoce a Cristo y quiere volver atrás. ¿Cómo hacemos esa ayuda para este joven para que en algún caso puede tener la tentación nuevamente de sentirse mujer, hombre? Yo creo que lo primero que el cristianismo hace, o el llamamiento a un ser humano al acercamiento a Dios, recuerden que tiene que ver con acepto la fe, sí, creo que moriste por mí, me arrepiento de lo que he hecho mal de aquí para atrás porque eso ha destrozado mi propia vida, he hecho a mi manera la vida y no la he hecho bien, necesito ayuda de un externo, de este Dios que sabe hacer las cosas, entonces me arrepiento de lo que hice y quiero comenzar a vivir una nueva vida, aunque sé, por lo que ustedes me dicen, que no va a ser tan fácil. Entonces, en el fondo es trabajar la esperanza. Cuando tú cortas la esperanza en un ser humano, le cortas la mitad de la vida, ahora, en cualquier área. Tú le cortas la esperanza y se mata, porque somos seres trascendentes. Siempre tratamos de apuntar allá. Tú le cortas, lo haces inmediato al ser humano y lo desarma. Entonces, lo que siempre tengo que tratar de decir, hay una esperanza viva, es un camino largo, pero vas a poder salir adelante. Y tocaste un tema, creo que Silvana, y tú tocaste el tema de los rango etario o de edades, y es que en Chile, por ejemplo, que se parece mucho al promedio de Latinoamérica, un joven se hace las primeras preguntas sexuales en cuanto a qué soy, cerca de los 12 a 13 años en adelante, hasta los 15. Ahí a los 15 empiezan sus primeras experiencias sexuales físicas, por supuesto, y después sus relaciones empiezan a los 21 fuertes, ya estamos hablando de los 25 años, la gente tiene construida una identidad fuerte y firme, de la cual va a ser muy difícil sacarlas de ahí, ¿ya? Solo Cristo, como tú dices, en el contexto de lo que Dios quiera con ellos va a ser. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estamos hablando de ambientes. La iglesia hoy día, a diferencia de los últimos 20 años, creo yo, atrevo a decir, con esa experiencia que tengo hoy día, cada día los servicios, reuniones, grupos de jóvenes son cada vez más pequeños. La información cristiana que están recibiendo nuestros hijos desde los 12 o de los 10 años en adelante es muy poca, especializada en su edad. Y cuando vuelven a la iglesia después de los estudios superiores, ya está construida la identidad. Entonces tenemos dos posibilidades, o dejan la iglesia o viven una vida dual. La religión por un lado, mi vida personal por otro. No les estamos ayudando a construir la vida, y quienes sí están enseñando a construir la vida son los centros educacionales, son los grupos minoritarios dentro de la sociedad. Finalmente nos crían a nuestros hijos. Claro. Nos están criando a nuestros hijos y nosotros estamos dejando que los críen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a poner ojo a los 5 años. No puedo, después tengo que hacer recuento de daño nomás, pero si quiero formar, tengo que partir en la infancia. Entonces, ¿es ético invertir en una persona que tiene una identidad distinta? Porque invertimos tiempo, terapias, invertimos también en la labor como pastores, como líderes, como padres. ¿Hasta qué punto es ético invertir en estos niños o jóvenes? Yo creo que es importante el acompañamiento. Como lo habíamos dicho antes, el acompañar las infancias, el acompañar las adolescencias, es determinante en la vida adulta. Es súper determinante. Cuando yo con mi hijo, porque vivimos en una sociedad que vive muy rápidamente.
todo queremos inmediato, todo lo queremos al tiro. Claro. Muchas veces hay niños y adolescentes que están solos en sus casas porque los papás trabajan todo el día. Entonces nos vamos desprendiendo de a poco de estos niños que en realidad creemos que están bien, pero están llenándose de todo lo externo que influye, que no les corresponde, de una responsabilidad que no les corresponde. Y todas las influencias externas los niños las van adoptando, lamentablemente. Entonces, por eso es importante que hagamos el acompañamiento como padres y también en paralelo el acompañamiento no religioso, el acompañamiento espiritual, el acompañamiento de la palabra, afirmándonos, sujetándonos en la palabra. Sabemos que tenemos herramientas en la palabra para guiar a nuestros hijos y es lo que no debemos hacer. Creer que el hijo está bien porque come, porque duerme, se levanta y está vivo, es un grave error. Es un grave error. No tenemos que desprendernos de nuestros hijos por lo mismo, porque tener una base segura cuando son niños y luego cuando son adolescentes, vamos a tener adultos seguros de sí mismos mañana. Exactamente. ¿Y por qué no desgastarnos? ¿Por qué no desgastarnos en poder ayudar? Bueno, lo hablo como iglesia, yo así como que solo iglesia. ¿Por qué no desgastarnos como pastores? ¿Por qué no desgastarnos como líderes por nuestra gente? Dice, o sea, yo todo lo que tenga a la mano, eso hacer, Porque eso somos muy buscar. humanistas en Claro, nuestro entonces, pensamiento. bueno, ahí está. Donde mi etapa adulta, joven adulta, yo me merezco mi espacio. Y si bien está bien, también me merezco asumir mi responsabilidad. Claro. Entonces, de repente vemos adultos a los 40 años profundamente cansados de sus hijos. Y lo entiendo, lo entiendo. ¿Ah? Necesito ayuda. Lo entiendo, pero es nuestra etapa de crianza. Debo asumir el desafío, el desgaste que esto consiga. Porque Pero por supuesto. yo tuve la oportunidad de llegar a esta edad. O quizás si quizás niños no Como tuvieron. haya sido, pero llegué. Claro. Y hoy día soy padre, debo hacer lo que debo hacer. Nadie va feliz a trabajar todos los días. Va porque debe hacerlo. Nadie va a estudiar todos los días feliz. ¿Por qué va? Porque debe hacerlo. Hay un fin. Como padre debo hacer esa crianza, ese acompañamiento y un poco imitar al Señor. O sea, dejó toda la oveja y se fue detrás de la que necesita. Voy detrás de ella. Cueste lo que cueste, el peligro que haya, voy a estar ahí. Entonces, creo que en el fondo la iglesia, y no voy solo a los líderes, la iglesia es cómoda. La iglesia le aviva el fuego a los líderes para que ellos hagan el trabajo. Y es su trabajo. Es algo de todo. Pastor, Es algo le de traigo todo, a mi- es de le traigo- todo, sí, por Pastor, le supuesto que traigo a sí. mi hijo para que me ayude. Uno Claro. ocupa, Sane. uno ocupa la palabra líder en general para hablar de, pero todo hijo de Dios que ya tienes años en la iglesia no es para que te estés calentando una silla, un asiento, sino que somos llamados para esto. Ajá. O sea, ¿por qué no me puedo desgastar por aquel que necesita? ¿Por qué contigo sí lo hicieron? ¿Por qué contigo sí te Ajá, dieron la sí. oportunidad? ¿Por qué a ti sí te sanaron y cuando te corresponde tú hacerlo por otro? Somos egoístas, yo creo que de alguna forma. Tenemos que estar dispuestos a desgastarnos por la obra de Dios. Somos llamados para eso. Sí. Tenemos que entregar el mensaje de Cristo. Me acuerdo, Y claro. yo sé que iba a hacer una pregunta, lo sentí. No. No, estoy analizando nomás en este minuto. Pero siempre me acuerdo conversación. cuando Dios le habla a los pastores y les dice, si tú estás bien, si tu casa está bien, entonces puedes gobernar la iglesia. No como una condicionante solamente, sino más bien como un consejo. Pero la casa generalmente está bien. Pero ahí voy, po. Si tu hogar está bien dirigido, entonces puedes dirigir Es tu la primera iglesia, porque la iglesia claro. del Señor es una familia. Claro. Entonces Sí. puedes dirigirla, estás capacitado. Pero el consejo es al revés, pero si tu casa está mal, ¿cómo vas a gobernar la iglesia de Dios? Lo que está diciéndole no es que no eres apto, es más bien, pon atención en algo que es relevante para mí, que tu casa esté bien. Eso le está hablando Dios Eso es a los verdad. pastores. Pero nosotros... O sea, bajo ese concepto entonces no habrían iglesia, porque todas las- sí, a ver, todos los no, hogares tienen cuando- su... cuando- yo digo, cuando hay ese concepto, es más fácil decir, Román, ayúdame, mi familia está pasando un proceso difícil. Es que uno para entender, reacciona, dices uno tú. reacciona. Hay un claro. evangelista muy grande que se llama Billy Graham, que ya partió, si no me equivoco, Ujú, Billy, sí, sí. sí, sí. Y su hijo Franklin Graham, durante un tiempo de su juventud, se lanzó, como decimos en Chile, se entregó Al al mundo, placer y al sí. mundo y a la droga y a Como todo. decimos nosotros, se fue a Egipto. Y Billy Graham era mega conocido, todavía lo es. Tenía una agenda increíble. Y él dijo, yo voy a pausar todo hasta que mi hijo vuelva a los pies de Cristo. Y me lanzo con todo detrás de él.
Si no soy capaz de cuidar esa oveja, no soy capaz de cuidar ninguna de las del Señor. Ujú. Esos líderes necesitamos hoy Esos día, líderes. que dejen Sí. de lado todo por lo esencial. Porque Pero a veces finalmente pasa lo contrario. mis ¿Ah? hijos- Yo he pasa. escuchado desde los púlpitos que muchas veces primero está Dios, segundo la Segundo iglesia Dios, y como sí. que la familia como acá al Esa es final. teología de la no sé qué. Entonces, claro, yo concuerdo un poco contigo en ese sentido. Y en este caso, claro, la terapia se hace mucho más viable, mucho más amable para las personas cuando tú entiendes, o más bien cuando tú te pones en el lugar del otro, ¿verdad? Ser empático en ese sentido y ver que los jóvenes están pasando alguna necesidad intelectual, digamos, de personalidad y todo lo demás, pero que también necesitamos que las personas que van delante de él, como son los padres o apoderados, en este caso muchas veces son los abuelos también, que se quedan en la casa cuidando a los niños, que deberían tener las herramientas para poder orientar bien al niño y al joven. A mí me ha pasado, por ejemplo, a veces que hay papás que dicen, yo ya no sé qué hacer con este cabro. Claro. Señor, si tú eres el papá y Ajá. yo soy tu terapeuta, o sea, ¿qué ¿Qué esperas? esperan más? Si tú ¿Qué no esperas? sabes, Si tú no olvídalo. sabes, olvídalo. ¿Qué voy a hacer yo? Es importante crear conciencia de que el acompañamiento familiar en un proceso terapéutico es, pero vital, es muy importante. Es Muy importante. Yo no puedo tirar al cabro, hágale terapia nomás y para que se mejore. No. En el caso de la Katy, nos Mira. ha tocado que nuestra hija ha tenido terapia porque es deportista y el estrés tan alto que necesitan acompañamiento psicológico fuerte. Constante, claro. Y uno podría decir, yo soy pastor, oremos nomás y todo. No, es que no es tan así. Claro, No va de la es tan mano así. de, claro. Además, yo tengo mis propias cargas y a veces no puedo cubrir todo, necesito ayuda. Y pido ayuda y ya. Y uno dice, llegó la ayuda. Gloria a Dios. Lo que no sabíamos es que la ayuda se va a poner contra nosotros. Y Claro, después porque dijeron, lo y está viendo después la desde ayuda, la lo más parte chistoso de que la era, ciencia. la ayuda se transforma en una condicionante. Si quiere que usted, su hija sea ayudada, usted debe involucrarse. Pero si no está Exactamente. usted, no le pagué poco para eso. Es que no se trata de eso, digo. Porque yo me voy y usted sigue el lazo. Usted Claro. vive con ella, usted, como usted sea, va a tener algunos, ¿cómo se llama? Problemáticas en su hija que van a terminar reventando ella. Pero yo soy el culpable, no era mi hija. Y así empezamos, hasta que empezamos a entender que tuvimos que asumir con humildad que habían cosas que yo hacía, que yo no había dejado porque nunca me acompañó alguien en ese aspecto, Claro. que empezó a Es que, rebotar claro. allá. Y ella pertenece a otra cultura que habla más, que piensa más, Que se expresa más. cuestiona más. Claro. ¿Y tú? Y se- porque tú? No, No, y se expresa más y de repente, como decía sobre Camila, todo- los profesores y todos Y saben sobre más todo que uno. Y sobre todo el tema de la sexualidad. No, y Claro. tiene mucho En el pensamiento cristianismo crítico es- ya los jóvenes. Por supuesto. En la sexualidad es un tema profundamente distinto. Por ejemplo, cuando tú crees que tu niño a los 18 años nunca ha tenido una experiencia sexual, La ha No. vivido entera. Es cuando tú a difícil. los 14 la tuviste, Claro. en otra cultura, entonces partimos mal. Pregúntate. Partimos con una máscara. Claro. Entonces, pero los niños necesitan decir, ¿sabes qué? A mí a los 10 me gustó un amiguito y nos fuimos a duchar juntos y quisimos explorar. ¿Eso me hace homosexual? No, hija. Tú estás en una etapa hormonal donde es obvio que todo despierta y que te pasan muchas cosas, pero si no estamos dispuestos a hablar de eso y de contarle de mi propia experiencia, que después yo cometí estos errores, después aprendí que no, lo va a aprender de otro lado. No, aprendí. Y ahí va a haber una ideologización de una experiencia que puede ser Es muy que natural. En este tiempo entendemos que o creemos que los niños ya saben todo. No, es que el internet, que todo esto es desechable, rápido para allá. Saben y todo, pero mal. y cree, claro, y reciben el peor consejo. Ajá. Que mejor que plantearnos ahí nosotros como papá y saber que la responsabilidad es compartida. O sea, tú no vas a ir a dejar al niño al jardín, tú no vas al colegio a pasar horas porque, como decía Camila, los profesores tienen la responsabilidad y de repente ellos se dan cuenta que en nuestros propios hijos está tremendo problema, tremenda embarrada que nosotros creemos que no. Y carencia a la vez Y carencia también, a la vez. Entonces, abramos más nuestros ojos, las antenitas. Como Pero, cachureo, claro, para ver los ojos. ábrale los Las ojos. vibraciones vengan para la- correctamente. Claro, para saber qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Entonces, la responsabilidad no la delegue mucho. Ajá. Entienda que usted también tiene que ser parte. Y como hacemos todo rápido, no nos damos tiempo de... Yo a mi hijo, yo soy como entre... cariñosa pero pesada a la vez, porque los chicos de este tiempo hablan poco, se expresan poco. Si tú no les insistes y no les preguntas, no te lo van a decir. Entonces yo me doy el tiempo de ser
molestosa y preguntar hasta que llego y logro de saber qué es lo que pasa. ¿Y sabes por qué Yo no cuando hablan, veo o a no? mi hijo distinto, ¿Por qué no yo hablan? no me canso de preguntarle qué es lo que sucede. Ajá. Porque yo ya veo una Porque actitud lo en conoces, él. claro. Claro, veo una actitud en él diferente, yo lo veo más callado de lo que es, veo que algo está haciendo. Yo no me canso. Y yo le insisto hasta que sé y poder dar, no sé, una palabra. Los niños no hablan, desde mi ¿Por punto qué de no vista y mi saben? experiencia, por dos razones. Una, por temor, ¿Ya? porque ¿A van la a decir reacción del algo papá? y tu reacción va a ser Ya. confrontacional, autoritaria. Y dos, porque sienten que no se van a sacar nada con hablar, porque tú eres tan intransigente en tu postura que ¿para qué Eso vamos a es verdad. hablar? La conversación básica en la interrelación va emisor, receptor, receptor, emisor, medio y vamos para allá y para acá información. Pero cuando tú te pones en la posición donde tú emites información y él solo tiene que recibir porque yo soy tu papá, entonces caso cerrado, yo no hablo contigo. No me voy a quedar con esto, voy a hablar con alguien, pero contigo no. Y vemos a nuestros hijos hablando con terceros Con terceros, claro. y no conmigo. Claro. Y me siento culpable, pero no asumo la culpa o la responsabilidad de crear el ambiente para que él se abra. Y eso es así, nos pasa a todos y sufrimos todos, pero es el único camino. ¿Y cómo conecto con la idea de esto? Porque mucha gente que lleva una terapia de shock o de cambio o de transformación a un hijo es aquella persona que no se quiere el proceso. es que no se quiere Claro. comer el proceso. No se quiere comer el Y ese proceso. proceso puede procesarte incluso a ti. A ti. O sea, entonces tenemos que involucrar a los papás también en las Pero terapias. por supuesto, Ya. es No tan primordial. solo a la persona que está sufriendo afectada. a una desorientación, sino que también a su entorno. Saludos Su para el psicólogo, entorno. mija. Wow. Claro que sí. Ujú. ¿Y ahí en qué herramientas podemos entregarle? O sea, si un papá en este caso no puede, veamos una realidad de una familia que sus papás están separados. Y que la pareja de la otra persona se molesta porque van a una terapia como padres y dicen, no, mejor me resto de esta terapia. ¿Cómo le damos la herramienta para que finalmente ayuden al niño o al joven? Es importante tener la madurez necesaria como para poder separar los roles y ver en el fondo que vas en ayuda de tu hijo. Claro. De tu hijo. Es primordial que la familia acompañe en un proceso terapéutico. Es muy difícil cuando no tienes redes de apoyo poder ir avanzando, poder generar cambios. Es importante también, como decía hace un ratito Cristian, de separarnos un poco con las enseñanzas que veníamos de nuestros papás, que pensamos que muchas veces están bien, que por ejemplo, no sé, que mi mamá siempre cocinó con la hojita de laurel y eso es lo que se hace y eso es lo que está bien. Pero hoy día tú tienes que recepcionar a lo mejor lo que diga tu hijo y ver que no siempre la hojita de laurel a él le va a caer bien y le va a gustar. Claro. Porque para ti fue siempre normal, pero quizás para tu hijo no. Entonces es importante también sacarnos de esta vestidura que traemos desde nuestras familias con ciertos valores, con ciertas cosas que vienen arraigadas desde la infancia, desde la familia, de la propia cultura familiar. Es importante dejarla fuera cuando alguien está pasando por un proceso terapéutico y en el acompañamiento. Hay que ser súper receptivos con lo que nos pueda decir el terapeuta, siempre y cuando vaya en pro de ayuda. Siempre cuando vaya en pro de que la persona pueda generar cambios. Es importante. Entonces, antiguamente, yo recuerdo en mi juventud, era muy difícil que alguien te llevara a un psicólogo. Sí. Si te llevaban era porque, no, te Está estás loco. Está Sí, rayando la cabeza. algo no le Eh, cruzan los cables. Afortunadamente eso ha ido cambiando. Pero ¿qué hacemos con ese papá que aprendió que el psicólogo es malo? O sea, no va conmigo porque yo estoy a la antigua. ¿Qué hacemos con ese papá? O sea, es O muy mamá. difícil cuando ya la persona es adulta tratar un poco de cambiar su pensamiento. Muchas veces no lo vamos a conseguir. Pero hay que buscar la forma de que quizás otra persona nos pueda acompañar en el proceso terapéutico. Ujú. La abuelita, la mamá, un hermano, alguien que sí tenga la intención de acompañar a la persona. Porque es difícil cambiar el pensamiento de alguien que está Sí. encerrado. No lo vamos a Realidad. lograr, vamos a perder el tiempo en eso. Entonces, hay que buscar otras formas de que el joven, el adolescente, la niña se vaya sintiendo acompañada en un proceso terapéutico. Yo creo que es una entrega total. O sea, yo acompaño porque sé que esta persona necesita la ayuda. Y qué mejor
la ayuda no equivocada, sino que la ayuda de la familia. Entonces, decíamos hace un rato, dijeron, no, es que me quiero liberar del proceso, de todo esto, porque vivimos cansados, nos acomoda más delegar, ¿cierto? Nos acomoda más que otros lo hagan, pero no entendemos que la mejor terapia comienza por nosotros. La mejor terapia comienza desde la casa, con Dios, con su palabra, con su presencia. O sea, nosotros debemos impulsar a nuestros cercanos y hablar con nuestros hijos. Yo desde pequeño con mis hijos, yo me importaba nada que estuvieran enojados. Si él estaba enojado, con un error cometía, aunque no me estuvieran mirando, yo estaba horas y horas y hablándole. Hora y hora ahí en presencia, ahí diciéndole, no, eso no es bueno, tu papá te dijo esto, esto pasó por esto, y me daba el tiempo. Entonces, ese proceso muchas veces nosotros lo soltamos y lo delegamos a otros, Sí. pero la entrega total de darle a tu pareja, de poder entender, de hacerlo con tus hijos, de hacerlo en la iglesia, de hacerlo en tu familia, es parte importante de ¿Y la qué pasa con entrega de alguien nosotros. que no tiene esa función? O sea, no cumple lo que tú acabas de mencionar. Ahí está el ambiente cristiano. Ahí sería como la segunda opción. Entonces, comunidades sí, son la más comunidad comunidades, ya. es lo más importante. La gente, por eso el ambiente, yo creo que el que transforma muchas veces nuestra mente Sí. y nos enreda un poco. Yo creo que Camila. Silvana dice algo que es súper importante, hacernos responsables también Sí. de la salud del otro, de ayudar al otro, porque es súper fácil delegar la responsabilidad en el pastor Sí. y decir, tome pastor, ahí está esta persona, viene mal, preocúpese. Tenemos que hacernos parte de... Sí. Si yo puedo aportar, si yo puedo ayudar un día a un hermano a decirle, estoy aquí para ayudarte, hagámoslo, ¿por qué no? Porque todo tiene que recaer sobre el pastor y que él guíe y que él haga todo. Somos parte de una comunidad y para eso estamos, para ayudar al otro. Exacto. Bien, Cristian, yo creo que todo lo que hemos ido conversando, en algún sentido, yo te digo a ti porque tú tenés como la mirada más de pastor. ¿En serio? ¿Ya? Sí, pues, ya más ministerial. Bueno. Entonces, Y conflictivo también. ¿no? claro, y también, porque hoy en realidad lo que las chiquillas me están hablando, sí, es verdad, que la familia es súper fundamental en todo esto, pero hoy tenemos una realidad distinta que también lo tocó Camila, que los padres trabajan, los dos. Quedan los niños, digamos, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en un colegio. Sí. Y cuando después vuelven a casa, vuelven en un furgón escolar o el abuelo los va a buscar. Y quien está con ellos son abuelos Sí. o cuidadores, en algún caso que le pueden pagar a alguna persona para que los cuide. ¿Cómo nos hacemos responsables ahí como padres? ¿Cómo? Porque llega cansado, el papá y la mamá llegan 2 o 3 horas viajando. Sí, la Silvana dijo antes cansancio. como tiene que ver con una cuestión, el ser padre es una cuestión De sacrificio. de sacrificio. Y el sacrificio es eso, o sea, como hay que entregar. A ver, yo no puedo transformar la cultura, ¿ya? O sea, para cambiar esto, por ejemplo, deberíamos ser más austeros, vivir más tiempo con los hijos, tener menos aspiraciones de éxito visible, vivir con lo que tengo, etcétera. Pero eso es contra la cultura. Sí, pues. Entonces, ya que vivimos en esta cultura, ¿cómo lo hago? Bueno, quizás ser más sacrificado. Si tú asumiste esta cultura, ser más sacrificado, tienes que más ese tiempo presente, constante. Lo bueno que hay, por ejemplo, no sé, yo puedo estar en este momento y escribirle a mi hija, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Te sientes bien? A veces esas cosas son súper potentes. Súper potente. No estoy justificando el hecho de que estemos menos tiempo, estoy diciendo, con lo que tenemos, Claro. vamos. Oye, Pueden hay un llamar a caso- casa, no hay problema. Padres, Oye, madres, hijos, hay ¿ah? un caso que se da, hablando de todo esto del trabajo y todo lo demás, que muchas veces los papás llegamos a la casa y les preguntamos, ¿cómo te fue en el colegio, hijo? Y a veces ni ¿Y preguntamos. qué dice? Bien. Bien. ¿Y qué hiciste la tarea? Sí. Y no sale del sí y el no. ¿Cómo hacemos para dialogar con ese joven preguntando, ¿qué? Ay. Cambiando la pregunta, siendo más creativo para tener algún tipo de conversación? Creo que en alguna oportunidad lo hice yo con mi hijo, le pregunté, ¿qué hiciste de extraño hoy día? ¿Te pasó algo extraño?
Ah, sí, papá. Y ahí empezamos una conversación. lenguaje. No pregunté la Claro. misma, Forma. lo típico. Es casi como un secreto psicológico que uno no siempre hace preguntas directas. Uno siempre se va por las ramas para querer llegar a una respuesta. Entonces debemos aplicar lo mismo con los hijos. Y es importante además en el contexto, porque no le voy a estar preguntando mientras, no sé, pues viene muerto de hambre, ¿cómo le fue en el colegio? No, hay que buscar también la instancia Claro. de cómo Vale, hacerlo. momento. Y algo que es muy importante, es mirar a los ojos cuando la otra persona me está hablando. Mira los Porque a ojos, pesar mira de que los yo pueda estar haciendo, no sé, lavando y lo estoy escuchando igual, pero para ellos es tan importante que ellos vean y sientan que tú le estás tomando atención, que es muy importante mirarlo a los ojos cuando ellos te hablen, que se sientan escuchados. Ahora también en los niños más pequeños se puede aplicar cuando uno va a hacerlos dormir, ir a preguntarles todo lo que hizo en el día. Eso los ayuda a liberarse de las ansiedades, de sus miedos, te van contando cómo les fue. Tomarse apenas 5 o 10 minutos antes de dormir, de conversar cómo estuvo el día, es tremendamente importante en los niños. Muy bien. Terapias de conversión, cura o abuso psicológico. Ahí está el debate. Nosotros expusimos el tema, pero usted también tiene que debatir a través de su comentario. Tiene que también darle a la campanita, suscribirse en este Fuego Cruzado para que podamos tener esta comunidad, ¿verdad? Y así poder ayudarnos entre todos y poder entregarles herramientas también cuando estemos desorientados y necesitemos alguna terapia que hoy en día aprendimos. Pero ahí está el debate. Es una buena terapia la conversión, es bueno, es malo, usted juzgue, usted vea todo lo que hemos expuesto acá y tome su propia conclusión. Ya, eso es lo que nosotros deseamos, así que agradecemos también que nos haya acompañado en este podcast de Fuego Cruzado. Muchas gracias, Cristian, por estar con Muchas nosotros gracias. nuevamente. Gran tema. Y también a ustedes, chiquillas, Camila, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias, Silvana, gracias. Muchas gracias por invitarnos. Seguimos ahí en Fuego Cruzado. en Fuego Cruzado. Ya, nos vemos, muchas gracias. Chao, chao. Chao.